Hola, mi nombre es Lucía Shelley y el día de hoy traigo para ti un cuento que se llama Effie, escrito por Beverly Allison e ilustrado por Barbara Reed. ¿Estás listo? Effie venía de una larga línea de hormigas. Effie era como millones de otras hormigas en todos los sentidos, pero las otras hormigas tenían una vocecita muy chiquita. Pero cuando Effie hablaba, el resto de las hormigas corrían a esconderse del sonido tan potente de su voz. Un día, Effie se fue a buscar a alguien que la escuchara y no tardó mucho tiempo en el que una oruga apareciera. «Buen día, ¿no es cierto?», le dijo Effie. Pero la pobre oruga se asustó tanto que casi se ahoga con la comida y veloz se escapó de ese lugar. A los cuantos minutos, una hermosa mariposa se posó al ladito de Effie. «Hola, ¿cómo estás?», le dijo Effie. Pero la mariposa voló inmediatamente lejos de ahí, así que Effie estaba solo nuevamente. Muy decepcionado, pero aún con esperanza, se subió como pudo a un zacate para tener una vista diferente. «¿Hay alguien con que yo pueda hablar?», se preguntaba Effie. Su voz llegó hasta una telaraña que estaba muy cerca. Y una araña se acercó sigilosamente a ver qué había atrapado. «¿Cómo estás? ¿Cómo te va?», le dijo Effie. Pero la telaraña se rompió y la araña la usó como paracaídas para escapar a un lugar seguro y se fue. Effie pasó mucho tiempo sin hablar con nadie. Y de cuando en cuando se sentaba a descansar en una piedra. Pero para su sorpresa, la piedra en la que estaba sentada Effie sacó sus patitas. «Hola, ¿tienes tiempo para platicar un poco?», le dijo Effie. Pero el insecto estaba tan asustado que se dio vueltas y círculos y a patitas para que son y se fue de ahí. Cuando Effie finalmente conoció a un grillito y Effie le dijo «¡Hola!», el grillo no se quedó. «¿Alguien quiere hablar conmigo?», gritó Effie y su voz se escuchó hasta la punta de los árboles. Justo cuando el grillito saltó de regreso cerca de Effie, le preguntó «¿Cambiaste de opinión?», le dijo Effie muy esperanzadamente. Pero el grillo saltó, meneó su cabeza y se fue muy lejos de su vista. Luego, el bichito en el que ella se había sentado volvió. «¡Ay, bienvenido de vuelta!», le dijo Effie y abrió sus brazos de lado a lado. Pero el bichito se pasó de largo sin decir ni pío. «¿Veniste a hablar conmigo?», le preguntó Effie a la arañita, que era la que seguía en línea. La mariposa simplemente voló lejos de ella. La oruga solo gritó lo más fuerte que pudo: «¡Corran por su vida!», y se fue de ahí. Effie corrió detrás de ellos hasta que incluso alcanzó a muchísimas hormigas que habían corrido de ella esa misma mañana. Las hormigas estaban todas muy cerca de la puerta de su hormiguero y temerosas miraban hacia el cielo. Effie sintió cómo temblaba la tierra y vio cómo se extendía una nube de obscuridad en el cielo sobre de ellas.
Una pata gigantesca estaba a punto de aplastarlas a todas ellas. Así que Effie rápidamente llenó sus pulmones con mucho aire. ¡Alto!, dijo Effie. ¡Detente ahí mismo! ¿Dónde? Dijo el elefante, mirando alrededor con gran sorpresa. ¡Aquí!, le dijo Effie. ¡Fíjate dónde pisas! ¡Sí! ¡Fíjate dónde pisas!, dijeron todas las otras hormiguitas. ¡Ups!, dijo el elefante, cuando de pronto se dio cuenta que estaban todas ellas ahí abajo. Lo siento, dijo, mientras trataba de pisar con mucho cuidado la hierba. Effie gritó de júbilo y todas las demás hormigas aplaudían y gritaban emocionadas cuando la trompa y las patas del elefante no las tocaban. ¿Quién habló?, preguntó el elefante. Effie movió sus antenas para presentarse a sí misma. El elefante, por su parte, bajó su trompa hasta el suelo para presentarse y saludar. Effie usó la trompa del elefante como si fueran escaleras y se subió hasta llegar a estar muy cerca del elefante y poderlo ver a los ojos. Supongo que no tienes tiempo para platicar un poco, le dijo Effie. Effie y el elefante se dieron cuenta que se caían muy bien el uno al otro, así que pasaron el resto del día platicando. Y a partir de ahí, pasaron días y meses donde todos los días se sentaban a platicar de cosas pequeñas y de cosas también muy grandes. A partir de ahí, muchos elefantes se podían observar caminando muy con cuidadito a través del pasto, fijándose dónde pisaban y platicando con sus nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado esta historia donde a veces no encuentras fácilmente un buen amigo, pero nunca pierdas la esperanza porque Effie siguió buscando hasta que encontró un amigo con el que podía hablar y confiar, pensar y pasar un buen tiempo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal. Gracias, hasta luego, chao.